la iglesia. La iglesia no es para eso. La iglesia es para venir y aprender la doctrina de Cristo y ser formado. La iglesia tiene muchos aspectos, que es algo que estos días yo estaba orando, y mientras oraba yo le decía: Señor, quiero empezar con este discipulado que hemos empezado hace ya 2 semanas atrás, pero quiero empezar con este discipulado de una manera diferente, con la manera en la cual enseñar con tiempo y paciencia las verdades de Cristo sobre la iglesia. Y una de las cosas que vamos a ir aprendiendo en este tiempo es la función de la iglesia y la función del discípulo de Dios. ¿Quién es el discípulo de Dios? ¿Cómo es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Yo creo que la gente tiene que cambiar su manera de ver a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la iglesia es la novia de Cristo. Y yo creo que muchas veces se ha mal entendido a la iglesia, se la ha descuidado a la iglesia, se la ha maltratado a la iglesia, se la ha ofendido a la iglesia. Y yo creo que es por falta de conocimiento de quién es Dios, de quién es ese Dios que nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y mire el amor de Dios, mire el amor de Dios, que Dios nos trajo a una iglesia para conocerle más y más a Él. Mire qué bueno es Dios. Estamos en una iglesia que no merecemos. Amén. No merecemos una iglesia. ¿Por qué no merecemos una iglesia? No merecemos una iglesia porque no merecíamos esto. Amén. Cuando nosotros no aprendemos a ver lo que Dios nos dio, solemos descuidarlo, solemos maltratarlo. Cuando no vemos la familia que Dios nos dio, la menospreciamos. Cuando no vemos el pan que tenemos en la mesa que Dios nos dio. ¿Se entiende? Todo lo que tenemos es de Dios. Todo. Nuestros hijos, nuestro trabajo, todo está en la soberanía de Dios. Como decía Charles Spurgeon, si existiera un mejor lugar para que usted estuviera, ya Dios te hubiese llevado. Ahora, si Dios considera que usted tiene que estar aquí, es porque Dios considera que es lo mejor para usted. Yo no tengo que estar donde yo quiero, porque uno de los atributos, uno del carácter de un cristiano es que el cristiano tuvo que haber muerto para seguir a Cristo. Si no hay muerte, no hay rendición. Y mientras no haya rendición, yo no podré nunca seguir a Jesús. Lo que yo estaré haciendo es viendo, entre comillas, qué es lo que más me conviene, qué es lo que yo creo. Y lo que nosotros tenemos que entender es qué es la iglesia. La iglesia, lo que no es la iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar de paso. ¿Qué es la iglesia? Existen muchas iglesias. Y uno puede pensar y decir, bueno, todas las iglesias son iguales, ¿o no? Yo pregunto y digo, ¿cuántas casas hay en la ciudad de La Plata? Muchísimas, ¿o no? Y usted va y se mete en cualquier casa. ¿En qué casa usted se mete? En la suya. ¿Se entiende?
Entonces, está bien, pastor, yo puedo ir a cualquier iglesia. No, usted tiene que ir a la iglesia donde Dios te quiere en esa iglesia. Eso es lo importante, que yo tengo que empezar a entender. Porque si yo no arranco por ahí, entonces yo voy a caer siempre en el problema de no rendirme a Dios y estar todo el tiempo luchando con la voluntad de Dios. Y eso es peligroso. Por eso nosotros tenemos que aprender qué es la iglesia y qué es ser un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Todo aquel que fue salvo por Jesús. Si usted está aquí, creería yo que todos los que estamos aquí fuimos salvos. Amén. Si uno no es salvo, dice la palabra, que va a dar evidencia en algún momento de que esa persona no es salva. Ahora digo, ¿yo puedo saber que es salvo o no es salvo? No. Eso es algo, por eso dice la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Qué significa eso? Significa que el sembrador salió, sembró, y también el enemigo dice que salió y sembró cizaña, y la cizaña crecieron juntos. Ahora, dice la palabra que nosotros no podemos arrancar la cizaña, porque en realidad no sabemos bien quién es la cizaña. El tiempo va a revelar si la persona es de Dios o no es de Dios. Si la persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios o simplemente, ¿por qué? Porque esto pasa muy a menudo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa muchas veces a menudo dentro de la iglesia? Que muchas veces la gente viene a la iglesia. ¿Por qué viene a la iglesia? Viene a la iglesia porque alguien le dijo, mira, está tu marido enfermo, ven a la iglesia que Dios puede hacer un milagro. Pero para eso no es la iglesia. O ven a la iglesia porque Dios va a cambiar tu economía. Entonces uno viene a la iglesia. Y cuando viene a la iglesia y viene 2 o 3 reuniones, a mí me ha pasado que muchas veces he hablado con personas que vinieron a una reunión y, ¡ay, qué linda la reunión, pastor! Bueno, chao, gracias, nos vemos. No, mira que el domingo hay reunión, ¿qué hay que venir de vuelta? ¿Por qué? Porque la persona dijo, ya está, ya cumplí. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es la que debe reflejar a Jesús en la tierra. Es la novia de Cristo. Es la cual nosotros tenemos que estar dentro de esa iglesia que Dios está preparando para vivir por la eternidad en su presencia. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que aprender cuál es la función de la iglesia. La función de la iglesia es, y lo dice la palabra, la hermandad, el compañerismo, la santidad, la unidad, el apoyo, la oración. ¿Se entiende? Esas son las cosas que la iglesia va haciendo en nosotros. La iglesia es el lugar donde Dios nos permite llegar, como yo le decía, no porque lo merecemos. Nosotros, dice la palabra, merecemos ¿qué? La muerte, el castigo eterno, el infierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque hemos ofendido a Dios, porque hemos vivido siempre de una manera horrible. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, Él que nos ama tanto, nos permite estar en un lugar donde se predique la palabra, donde me puedan exhortar, donde me puedan hablar de cierta manera. ¿Para qué? Para que mi pecado sea confrontado, mi carácter sea confrontado y yo pueda ser moldeado a la imagen de Cristo. Nadie va a ser moldeado. Si usted sabe cómo se trabaja el hierro, o cómo se hace una espada, o cómo trabaja el alfarero. ¿Cómo trabaja el alfarero? El alfarero, cuando decide trabajar en esa vasija, en ese pedazo de barro, lo golpea hasta ablandar ese barro, hasta sacar
todas las impurezas y después le va dando forma. Y después que le dio forma, lo mete en un horno para pasar por las pruebas. Y las pruebas van a revelar. Por eso, ¿cuándo van a venir esas pruebas? No sabemos. Puede venir este año, el año que viene, dentro de 5, dentro de 10 años. Pero cuando vengan las pruebas, esas pruebas van a revelar si el barro era bueno o no. O si el fuego la rajó. ¿Y sabe lo que hace el alfarero cuando la vasija se rompe? ¿Sabe lo que hace? No, la vuelve a romper, la vuelve a hacer barro de nuevo y vuelve de nuevo a trabajar con esa vasija. Y de vuelta, dentro de 5 años, lo vuelve a poner en el fuego a ver si está lista. Y cuando está lista esa vasija recién puede ser usada. Wow, así es Dios. Amén. Por eso el Señor nos dejó una gran comisión. La comisión más importante que nosotros tenemos. Y cuando nosotros no tenemos convicción de lo que Dios es en mi vida, yo no tengo convicción de lo que Dios es en mi vida, voy a vivir toda la vida mirando al hombre y no mirando a Dios. Todo el tiempo forzando situaciones y no entendiendo. Digo, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido problemas? Todos hemos tenido problemas. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas y han llevado esos problemas a la oración absoluta y han esperado en Dios que Dios lo resuelva? Muy pocos. Porque cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Lo resolvemos nosotros, a nuestro entender, a nuestra manera, a nuestra forma. Pero esa no es la manera correcta que Dios quiere. Dios quiere que Él ahora trabaje en nuestra vida y de tal manera nosotros poder confiar en Él, que Él es el que está haciendo las cosas. Yo a veces hablo con hermanos y es como que ellos te dan a entender de que Dios se olvidó de ellos, de que se les pasó el tiempo, de que yo no lo logré por culpa de tal persona, o yo no logré esto porque no tomé la decisión correcta. No, mi hermano, Dios ya sabía la decisión que íbamos a tomar. Dios ya sabe lo que Él va a hacer con nosotros. Dios sabe si esa vasija tiene que ser rota 3, 4, 5 veces en la vida, hasta un día estar lista para ser usada. Pero a veces yo digo y creo, yo ya estoy listo para ser usado. Y eso es lo que yo creo. Pero cuando viene la prueba, me revela a mí la prueba de que me falta mucho todavía de Dios. Me falta confiar, me falta creer, me falta descansar, me falta actuar, operar de tal manera que sea la manera de Cristo y no a mi manera. Porque de eso se trata. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Para qué Dios te llama? Dios no nos llama para escuchar nuestro consejo. Dios no nos llama para ver nuestra opinión. Dios no nos llama para ver lo que nosotros queremos hacer. Dios no nos llama para que nosotros emprendamos y que Dios bendiga lo que nosotros queremos hacer. No, Dios nos llama para moldear en nuestra vida la imagen de Jesús. Y que cada día, ¿cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es que los que están afuera puedan ver a una iglesia formada a la imagen de Cristo. Esa es la manera. Esa es la manera que una iglesia tiene que operar. Ahora fíjate lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el momento en que Él ascendió al cielo y les entregó esta gran comisión. Esta gran comisión es un mandato de Dios, es una ordenanza de Dios. Y dice en el
Mateo 28, versículo 16, dice la Gran Comisión: amén. Ahora fíjate una cosa, dice en el versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. ¿Por qué no fueron a otro lado? Mira qué increíble el modelo de lo que Jesús vino a hacer. Jesús, siendo la persona, la segunda persona de la Trinidad, siendo la persona más extraordinaria, maravillosa que caminó en la tierra, Él no hizo nada por Él mismo. Él no hizo nada con todo lo que Él tenía, todo el poder que Jesús tenía, todo lo que Jesús tenía. Él no hizo nada bajo su propio criterio, bajo su propia cuenta. Él todo lo que hizo es lo que el Padre le ordenó. Porque Jesús vino a enseñarnos algo muy importante: la obediencia. Por naturaleza somos rebeldes. Desde Génesis hasta Apocalipsis somos rebeldes. La rebeldía es lo nato de la carne. Y Dios nos envía a Jesús para salvarnos y para mostrarnos el modelo de obediencia. Jesús todo lo que hizo, y eso es algo increíble, ¿no? Porque vos podés ver a Jesús, Él poderoso, Él que los vientos le obedecen, los mares le obedecen, Él que todo lo que Él dice y hace ocurre. Es increíble. Pero fíjate, hay cosas increíbles que usted va viendo en la palabra de Dios, cómo Jesús de repente Él está en un lugar y de repente hay una multitud de gente, enfermos, endemoniados, y Jesús sana a uno. Y Jesús dice: yo he sanado a este uno porque era el que el Padre quería sanar. Era la soberanía del Padre. Jesús no dijo: bueno, todos sean sanos. Mire qué fácil que sería, ¿o no? Porque Jesús tiene poder y autoridad sobre toda carne, dice la palabra. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que Jesús tiene el poder sobre toda carne. Cuando una persona cree en Jesús, Jesús operó su poder en esa carne para que crea. No fue por mí, no fue por usted, fue porque el Señor ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que esta persona en este tiempo, en este día, en esta hora, esa persona sea salva para su gloria, para que esa persona camine en esta tierra reflejando la imagen de Jesús. Y en ese proceso estamos. Por eso yo le puse el título: personas en el proceso de Dios para reflejar la gloria de Cristo. Dios nos está procesando para reflejar la gloria de Cristo. Esa es la función. Puede suceder que yo lo entienda o más rápido o menos lento, pero aquí no se trata ni de mí ni se trata de usted. Acá no se trata del hombre, porque el hombre, mira, yo te voy a decir algo muy simple. Esto, escucha. Todo lo que yo te puedo hoy decir y todo lo que yo te puedo enseñar, dentro de 10 años usted se va a olvidar absolutamente de todo lo que yo le dije. Si de acá a 10 años no nos veríamos más la cara, quizás dentro de 10 años usted ni siquiera me recuerde, ni siquiera recuerde mi cara, ni siquiera recuerde lo que yo le prediqué, ni siquiera recuerde este momento. Yo a veces me pongo a pensar en ese predicador que una vez me predicó y que ese mensaje hizo que yo sea quebrantado en el espíritu y que Dios
Quisiera que yo naciera de nuevo, pero no me puedo acordar qué predicó, quién era, cómo era, qué es lo que dijo. No puedo recordarlo. ¿Se da cuenta? Los grandes hombres de Dios, yo a usted le puedo hablar de Jonathan Edwards y quizás usted no sé ni quién es, pero fue un gran hombre usado por Dios, que ocurrió un avivamiento y él estaba en medio de eso. Pero el avivamiento lo hizo Dios, no este hombre. El avivamiento ocurrió, la gente se salvó, fue al cielo, todos los que tenían que ir al cielo. Este hombre se murió, pasaron 200 años y hoy no sabemos ni quién es. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta que esto no se trata de nosotros? ¿Se da cuenta que esto se trata de entender? Yo tengo que entender que yo no voy a servir a generaciones futuras. Yo le voy a servir a usted en este momento. En este momento, sirviéndole a usted, a que usted pueda desarrollar esa imagen de Cristo en su vida. Esa es mi tarea. Para eso Dios me puso, para ser un pastor que pueda trabajar en la vida de las personas, para que las personas puedan ser moldeadas a la imagen de Cristo, con cosas buenas, con cosas malas. Pero es lo que el otro día escuchaba, o justamente hoy escuchaba a un predicador que decía que él había hablado con un pastor que es un gran predicador, un gran pastor extraordinario, pero es un pastor que tiene una manera de predicar que es muy chocante. Su manera de predicar es una manera muy fuerte de predicar el evangelio. Entonces le recomendaron a él que se fuera de esa ciudad y que se fuera a otra ciudad. Y él dijo algo: yo no me voy de esta ciudad porque un judío hace 2000 años murió en una cruz y resucitó al tercer día, y él me llamó para hacer esto. El problema no era el predicador, el problema era que la gente no quería aceptar el mensaje. Porque si no, ¿para qué Dios lo levantó en ese lugar? Dice la palabra de Dios que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. Y nosotros tenemos que entender eso. Entender que acá no estamos lidiando con el pastor, estamos tratando las cosas de Dios, que Dios me está poniendo enfrente. Cuando yo maltrato a mi esposa, yo no estoy maltratando a mi esposa, estoy maltratando a la mujer que es de Dios. ¿Se entiende? Esa persona no es ajena a Dios. Dios no solamente es el creador, sino también puede ser su Señor de esa persona. Cuando yo trato mal a un hijo, a un niño, y yo digo, bueno, porque se lo merece el pibito este. Pero no te das cuenta algo, que esa persona es creación de Dios, es hijo de Dios y le pertenece a Dios, es de Dios. Todo lo que hay en este mundo, ¿de quién es? De Dios. Dios te está observando en este momento, a ti y a mí. ¿Se entiende? Dios está viendo cómo opera usted y cómo opero yo. Dios está observando cómo opera el malo, y Dios está observando cómo opera el que es maltratado. No sé si me expliqué. ¿Se entiende? Dios está observando a ese marido golpeador, pero también Dios está observando a esa mujer golpeada, a cómo opera, cómo obra. Dios está observando a ese padre maltratador, pero también está observando a ese hijo maltratado. ¿Se entiende? No es que Dios observa a uno y al otro no lo observa. No, Dios observa a todos. Y yo tengo que entender que usted es de Dios, y todo lo que se me cruza en el diario vivir es de Dios. Todo lo que me pasa en la vida es de Dios. Dios pudiera borrar en este momento todos de la faz de la tierra y dejarme a mí solo.
¿Puede hacer eso Dios? Claro que sí, Dios puede hacer todo, es Dios. Amén. Dios puede borrar a todos mis enemigos. ¿Pero por qué Dios nos los borra? Porque Dios tiene que enseñarme con mis enemigos. Dios tiene que enseñarme a amar. ¿Se entiende? Yo pensaba esto en estos días, que muchas veces dentro de las iglesias hay disputas, problemas, diferencias, que si me gusta, que no me gusta. Ahora piensa esto, piensa por un segundo. Si yo no me llevo bien con el hermano y me voy a otro lugar porque no me llevo bien, ¿qué voy a hacer yo en el cielo? ¿A dónde me voy a ir? ¿Se entiende? Si ese hermano va a estar en el cielo también, y seguramente Dios me lo va a poner en el cielo al lado. Entonces, si yo no aprendo a lidiar con eso aquí, ¿cuándo cree que voy a aprender? ¿Cuando me muera? Bueno, acá no lo quiero resolver, lo voy a resolver en la otra vida. No, mi hermano, para eso Dios nos puso. Por eso dice la palabra: soportaos unos a otros con amor, porque de eso se trata, hermano. Si de repente hay una persona en la iglesia que Dios permitió que viniera a esta iglesia, permitió Dios que viniera, o creemos que Dios no lo permitió, creemos que se le escapó a Dios entre los dedos, Dios no sabía y está hoy acá, vino acá a la iglesia, permitió Dios. Ahora, ¿para qué Dios permitió? Para que yo pueda tratar con esa persona, para que esa persona pueda tratar conmigo, para que Dios pueda tratar con los dos a través de esa persona. Entonces, si yo no aprendo, ¿dónde voy a aprender? Si no se trata de mí, mi hermano. Si Dios quisiera en este momento, manda un operativo NASA, la NASA, manda 2 helicópteros, estacionan aquí, te tiran una red, te atan y te llevan a Estados Unidos, allá te investigan, te abren al medio, si Dios quiere. ¿Se da cuenta, hermano? Y a veces somos nosotros los que queremos hacer que las cosas sucedan como nosotros queremos. Por eso yo siempre, cuando veo y cuando estamos formando gente para el pastorado, siempre se trata de eso. No, a este me llevo bien, con este no me llevo bien, yo esto no quiero. No, mira, hermano, si tú no estás preparado para aceptar todo lo que Dios trae, entonces no estás listo. No, yo voy a formar una iglesia con la gente que yo quiero. Imagínese, mi hermano, imagínese que yo ponga en la puerta un cartel que diga, bueno, van a entrar solamente ciertas personas. Es una locura. ¿Entiende? Aquí viene gente grande, gente chica, gente joven, gente buena, gente mala, gente linda, gente fea. ¿Se entiende? Pero es la gente que Dios quiere que esté aquí. Eso es importante. Si yo no entiendo para qué es la iglesia, que la iglesia no está para que yo ponga mis ideas, porque Dios no necesita mis ideas, Dios necesita mi obediencia. ¿Está acá conmigo? Nos ha pasado muchas veces que a veces viene gente y dice, no, bueno, lo que pasa que me ha pasado muchas veces. No, pastor, ¿por qué no hay danza con banderas aquí en la iglesia? ¿Por qué no hay danzas con banderas? En otras iglesias hay, y está bien, pero aquí, porque a mí la visión que Dios me dio no es para eso, ¿se entiende? Entonces viene una persona y dice, ¿y por qué nosotros no lo hacemos como la otra iglesia no lo hace? Imagínese si en una iglesia se hiciera todo lo que hay en todas las iglesias. No entraría todas las actividades, porque cada iglesia tiene un pastor con una visión. Entonces Dios nos pone en esa iglesia para entender esa visión. ¿Se entiende? Y cuando nosotros entendemos esa visión, empezamos a trabajar en pos de lo que Dios nos permitió. ¿Se entiende eso? Ser parte.
Yo no vengo aquí a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que la iglesia sea pintada de color rosa, porque a mí me gusta. No, no, mira. Es como cuando uno nace en una familia y de repente tienes un padre autoritario y tú le dices, mira, escúchame, papá, yo no quiero un padre autoritario. ¿Puedes elegir? No. Tienes que aceptar que esas son las condiciones que Dios quiso para tu vida. De repente, bueno, yo no quiero, yo quiero que mi mamá sea rubia, de ojos celestes, flaca y linda. No, tu mamá es morocha, fea, pero es tu madre, ¿entiendes? Tienes que aceptarlo. No, porque mis amigos tienen mamás lindas, yo quiero una mamá linda también. No, esta es tu mamá linda, mamá. Es la que Dios te dio. Y Dios con eso, Él nos quiere enseñar, hermanos. Pero somos nosotros los que somos tan tercos que no queremos aprender. Todo el tiempo luchamos contra Dios, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos luchando para que las cosas se hagan a mi manera y no a la manera de Dios. Todo el tiempo luchamos. Por eso dice que los 11 fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. No les sugirió. No le dijo, mira, hermano, ¿sabes qué? Jesús no opera de esa manera. Mira, ve donde quieras. Donde te sientas cómodo, ve. No. Donde más te guste. Júntate con los que tú quieras. Elige la gente que tú quieras. No es así. ¿Se entiende? Cuando usted va a trabajar en un trabajo, te va a tocar gente quizás que no te gusta. Pero es ahí donde tú tienes que moldear tu carácter. Donde vas a tener que tratar con gente difícil en tu vida. Ay, pastor, lo que pasa es que Dios me trajo una iglesia difícil. Porque Dios considera que es la iglesia que tú necesitas. A mí me gusta mucha gente a veces porque cuando se van de aquí, muchos se van al Buen Samaritano. Y les gusta el Buen Samaritano. ¿Sabe por qué? Porque el Buen Samaritano es una iglesia de entrada y salida. Es como que nadie te conoce, nadie te pregunta. Pero cuando tú vienes a una iglesia más chica, en esa iglesia más chica es como que las ovejas están contadas. Entonces, cuando no venís te llaman, te mandan mensajes. Che, qué pesado esto y todo el... ¿Y cuándo vas a venir a la iglesia? Si vas a una iglesia grande, pasás desapercibido. Y a veces lo que la gente quiere. Quiero que nadie me controle. Quiero que nadie me diga nada. Para. Eso es lo que vos querés. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Entiendes? Porque quizás yo necesito ser controlado. Quizás yo necesito ser vigilado. Yo necesito ser marcado el camino. ¿Por qué? Porque tengo la tendencia a salirme del camino de Dios constantemente. No soy constante, no soy maduro. Entonces todo el tiempo Dios me va a tener que poner a alguien que, hey, fíjate. Estás andando mal. Estás haciendo mal. Hey, esto está mal. Entonces viene la persona, qué pesado, pastor. Yo ya tuve un padre, no quiero que me esté todo el tiempo marcándome el camino. Bueno, ve a esa iglesia, ve a la iglesia de Freyson, capital, una iglesia que tiene 1500 miembros, 2000 miembros. Imagínese, hermano, usted ahí es una hormiga. Usted entra, sale, no saluda a nadie, nadie lo saluda, no discute con nadie, no habla con nadie, no se relaciona con nadie. Ahora la pregunta es, ¿lo que Dios quiere? Por eso yo siempre digo, un pastor no puede pastorear más de 150, 200 ovejas. Cuando tú ya no sabes el nombre de las almas, ya no puedes pastorear. ¿Entiendes? Yo creo que se sale de la manera en que Dios quiere que nosotros trabajemos. ¿Por qué? Porque está bueno cuando uno empieza a conocer a la persona y ve las áreas que necesita esa persona ser trabajada en su vida y vos vas
trabajando a través de ciertos mensajes predicados para que la persona pueda escuchar y aprender y crecer. No, pero no quiero, pastor, no. Qué duro que somos. Por eso Moisés le decía a Dios: Señor, este pueblo rebelde, no. 20 días tenían que haber tardado de Egipto a la tierra prometida, tardaron 40 años. Hermano, tu tierra prometida puede estar de acá a 20 días. La pregunta es: ¿cuánto nos puede llevar? Quizás te lleve 40 años. ¿Por qué? Porque yo no quiero cambiar. Yo no quiero creer, no quiero confiar, no quiero descansar en Dios. Quiero hacer las cosas a mi manera. Y tardaron 40 años dando vuelta. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo he visto mucha gente, muchos años dar vuelta en círculos. Porque no quieren rendirse a la voluntad de Dios. Decir: ¿sabes qué? Voy a dejar las armas, Dios. No peleo más. No voy a dejar de querer todo el tiempo hacer las cosas a mi manera. Voy a someterme a la voluntad de Dios. Amén. Versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Amén. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No nos dice, por tanto, si ustedes quieren. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado de aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora mira algo. Dice en la versión internacional, en el versículo 20, dice así: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandamientos que les he dado. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? ¿Nos manda a ganar almas? No. Él nos manda a predicar el mensaje de Jesús. Y muchas veces ese es el problema, porque es lo que voy a finalizar el martes que viene. Vamos a orar y vamos a finalizar con esto el martes que viene, porque como habíamos empezado la otra vez, estas 7 preguntas que hizo Kevin DeShawn, que en su libro La misión de la iglesia, que es cuándo, quién, qué, cómo, dónde, a quién y para qué. Esas son las preguntas de la gran comisión, que ya estuvimos el otro día hablando de cuándo fue que les dio esta gran comisión. Y se las dio a partir del momento en que Él asciende al cielo y les entrega esta gran comisión, porque antes la comisión era que el mundo entero tenía que mirar hacia Israel, que era la ciudad que Dios había escogido, para que vieran cuál era el modelo que el mundo debía seguir. Tenían que ir hasta Jerusalén porque era el único lugar de adoración que Dios había autorizado. Era el único lugar donde se podía adorar. Pero cuando Cristo vino y Él expande la gran comisión, dice que el evangelio va. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Por qué? Porque Israel no estaba haciendo lo que el Señor les había mandado hacer. No eran buenos creyentes, no obraban de manera correcta, no hacían lo que el Señor les pedía que hicieran. Entonces, cuando el Señor vino, Jesús vino, Él extiende la gran comisión, levanta a los 12 apóstoles
Y Él empieza con estos 12 apóstoles y les habla. Mira, imagínate, aquí somos un montón, aquí un grupito, más de 12. Aquí tenemos ¿cuántas? 2, 3 docenas. Imagínese lo que Dios puede hacer con 3 docenas. Si Él con una sola docena, en realidad con 11, lo que hizo fue extraordinario. Imagínese lo que Él puede hacer con 30, 40, 50, 100. Es muchísimo.